Hola conacos, bienvenidos de nuevo. Hace unos días, con la inestimable ayuda de un nutrido grupo de aficionados a la coleofilia marina, nos reunimos para intentar colocar las tablas con el aislante acústico para mejorar la seguridad entre la urna y el zoom. Lo que os hayáis perdido el vídeo donde os explico las razones, así como las características de la urna y el zoom, os dejo el enlace aquí arriba. De nuevo teníamos un desafío importante en el que debíamos mantener a pulso la urna con un peso en vacío de cerca de media tonelada mientras colocábamos las tablas de madera con el aislante acústico. Conseguimos el objetivo, se rompió la urna, ahora os cuento. Tal como os comenté en el vídeo anterior, en el que debíamos mejorar la seguridad de la urna con respecto a la estructura, lo primero lógicamente fue acercarnos al centro comercial y adquirir todo lo necesario. Necesitábamos una tabla de madera para el zoom, que me la cortaron a medida, 1,60 m por 50 m. Las tablas de madera que van entre la urna y la estructura ya tenían las medidas y no fue necesario su corte. Llevándome dos de 1,5 de largo por 80 de ancho con 2 centímetros de grosor. Me decanté por madera de roble color miel, que posteriormente, cuando toque forrar la estructura, le colocaremos un canto de color blanco, o simplemente en la altura de las puertas tapará esta protección para quedar justo a ras del inicio de la base de la urna. Por último adquirimos el aislante acústico, 3 placas de 2 centímetros de espesor, que posteriormente, como veréis, se recortan a medida para cada tabla. ¿Por qué el aislante acústico? Porque nos ayuda a que en caso de que haya alguna irregularidad, el aislante absorberá dicha diferencia, evitando que pueda tocar el vidrio cualquier parte de la estructura de hierro. Una vez en casa, comenzamos a cortar a medida las planchas con el aislante acústico, colocando las tablas encima para tener un corte exacto. Aplicamos el spray de cola de impacto tanto en la plancha como en la tabla de madera, previamente limpiando ambas superficies. Esperar 10 minutos y unir las dos partes, quedándose perfectamente pegadas. Una vez listas todas las tablas con sus aislantes, colocamos la parte más fácil, que es la del zoom, entre mi mujer, el compañero de afición Borja y yo. El
siguiente paso es preparar dos tablones largos que utilizaremos para la maniobra. A estos tablones le pegamos encima dos más para aumentar el grosor y finalmente cortamos a medida el aislante y lo pegamos encima de los tablones, ya que nos servirá como protección y evitará dañar la urna cuando apoye temporalmente sobre estos travesaños que hemos construido. Si recordáis, en el vídeo anterior os mencioné que adquiriría unas lapas portacristales para levantar la urna, pero finalmente lo desestimé ya que era un gasto importante para un solo uso. Y llegó el momento. El domingo quedamos un nutrido grupo de aficionados a la acuariofilia marina para poder realizar la complicada maniobra. Procedente de varias localidades de Almería, nos reunimos 12 personas a las que les doy mi más sincera gratitud, ya que sin su ayuda desinteresada pues esto no hubiera sido posible. Mención especial a Sergio y Mary, gerentes de Aquarium Nature, situada en Almería capital, por la inestimable ayuda prestada y que me han demostrado que la afición está por encima de todo, lo llevan en su sangre, en su ADN, y que próximamente pues realizaremos una visita a su local pues dentro de la serie Acuariofilia Dominguera. Os dejo los datos de contacto para todo aquel que le interese, en el que disponen pues, de una amplia gama de productos, peces y servicios, tanto de marino como de dulce. El primer paso fue colocar los dos travesaños en los extremos de la urna para que quedara ligeramente levantada con respecto a la estructura. Momento complicado, ya que debíamos levantar la urna para rápidamente colocar los travesaños. Una vez colocados, procedemos a introducir las tablas con aislante acústico, tarea también complicada a la hora de 1. Cuadrarlo con la estructura y la urna, y 2. Retirar los travesaños pues, para colocar correctamente las tablas y ajustarlas a la estructura y urna para que queden perfectamente alineadas. A ver que esté metido en la carro. Pues si entra dentro, por eso digo. No siente entra todo. Ahora tenemos que levantar y emparejarlo aquí a la derecha. No, a colocar ahora donde está. Ah, bueno, pero lo que pasa es que entonces. Claro, sí. ¿Hay que quitarle qué? Ahora hay que levantar. Ahora cuando hay que levantar, quitar esto y 1, 2, 3, venga. Empújale. No la dejáis. Espera, empuja un poco más, no la dejáis. Un poquillo más. Pero la urna también hay que empujarla para allá. No, la esta te intenta darle un poquillo. Levantar un poquillo, levantar un poquillo. 1, 2, 3. Esto, métele un poquillo para allá con la. Vamos. Sí, ya lleva una milla de. Vale, Mira la tabla. Vale, cuidado que se aguanta. Ahora, por el otro, eso no es normal. Toma. Si no, ahí dentro. ¿Y lo otro que es justo la terminal? Sí. O sea que estoy quitando ya. esto, claro, este es el problema. Aquí el problema. Porque aquí no lo podemos meter de tirón. Como antes, no lo podemos apoyar y moverlo. Hay que quitar el Hay que levantar, hay que quitar el hay que irlo cuatro. Hay que meter de púa ahí. Pero y ahí debajo no puede haber nadie. 2 y 3. Vamos. También. El otro lo podéis meter un poco. A ver, cuidado. A ver, no, le damos a él. A ver, sí, ya. Tu cabeza. Para.
Venga, suelta. Suéltala. La tengo. Venga. A ver, el de abajo se me queda un poquito, ¿eh? Venga. Empuja. Espera, Levántate. Levanta más. Empuja. La mano ya. Venga. Otro poquillo. Venga. Una. Pero vamos a levantar, ¿no? Sí. Venga, 1, 2, 3. Ahora sí. Venga. Descansamos. Va. Espera. Ahora va, espera. Vamos. Tranquilo. Venga, 1, 2. Espera. Venga. 1, 2, arriba. Porque aparte del cristal, fijaros también el refuerzo que lleva. Es que tiene 3 centímetros aquí de cristal, ¿eh? Te está hablando de 2, ¿eh? Yo creo que está perfecto. Ya Mario, lo que tú quieras. Si la acercamos más de la pared, como tú veas. Mario, ahora que están ellos aquí, luego no me empiezas. Oye, ábreme la próxima, por favor. Con la cola. Finalmente hemos conseguido lo más difícil y ya podemos respirar tranquilos teniendo pues entre la estructura y la urna pues esta protección que evitará cualquier posible problema cuando lo tengamos pues lleno de agua, arena y rocas. No os perdáis las siguientes fases del proyecto. Para que YouTube os avise cuando subo un nuevo contenido debéis estar suscritos y tener activada la campanita. Eso me ayuda mucho y me motiva pues para seguir subiendo contenido. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.